A finales de 1888, Daniel Antonio conoció a Ana Paula en circunstancias completamente inesperadas, en una remota finca en las montañas de Aragón. Durante los meses que siguieron, el vínculo entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una familia ausente que pesaba más que cualquier presencia. Él era un hombre amurallado en su dolor, un terrateniente respetado y temido a partes iguales, cuya vida se había detenido una década atrás. Ella era la nueva maestra, una forastera que llegó al pueblo huyendo de sus propios fantasmas, con la determinación de construir un futuro donde solo había pasado. El destino los puso frente a frente, en un lugar donde las segundas oportunidades parecían tan improbables como una cosecha en pleno invierno. Hasta que un descubrimiento inesperado, oculto en el corazón mismo de la finca, cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo estuviera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desató, porque esta historia demuestra que los secretos más profundos no siempre se entierran bajo tierra, sino a plena vista, en el silencio de los que crean. El conflicto principal que los separaba no era el juicio del pueblo ni la diferencia de sus mundos, era una promesa silenciosa hecha a un fantasma, una lealtad a un recuerdo que se negaba a morir y que amenazaba con ahogar cualquier nueva semilla de esperanza antes de que pudiera siquiera germinar. La vida de Daniel Antonio era un ritual de soledad. Cada amanecer lo encontraba ya en pie, recorriendo sus tierras con la misma expresión severa y el mismo silencio que lo habían caracterizado durante más de 10 años. Su caserón, una imponente construcción de piedra que dominaba el valle, era más una tumba que un hogar. Las estancias permanecían en penumbra, los muebles cubiertos con sábanas blancas y el aire estancado olía a tiempo detenido. Sus jornaleros lo respetaban por su justicia, pero le temían por su distancia. No era un hombre cruel, decían en el pueblo, sino un hombre muerto en vida. Un alma en pena que caminaba entre los vivos, administrando una fortuna que ya no le traía ninguna alegría, cumpliendo un deber que se había convertido en su única razón para levantarse cada mañana. La causa de su exilio autoimpuesto era una herida que el tiempo no había logrado cerrar. Una década atrás, la risa de su esposa, Elena, llenaba cada rincón de aquella casa. Estaban esperando a su primer hijo, un varón que continuaría el legado de la familia. Pero el destino, en su crueldad, se los llevó a ambos en una noche de fiebre y complicaciones durante el parto. Daniel se quedó solo con el eco de sus promesas y una cuna vacía que ordenó quemar al día siguiente. Desde entonces se había prohibido a sí mismo cualquier atisbo de felicidad, convencido de que volver a sentir algo parecido al amor sería una traición imperdonable a la memoria de la mujer que había sido su único mundo y al hijo que nunca llegó a conocer. El pueblo de Aragón, anclado en sus tradiciones, había aprendido a convivir con el luto de su terrateniente más poderoso. Las mujeres mayores se santiguaban al verlo pasar, los hombres bajaban la mirada en señal de respeto, y las madres intentaron durante los primeros años presentarle a sus hijas casaderas con la esperanza de devolverle algo de vida. Pero cada intento chocaba contra un muro de indiferencia helada. Daniel Antonio no quería consuelo ni compañía. Rechazaba las invitaciones a las fiestas del pueblo y sus únicas visitas eran al cementerio, donde pasaba horas frente a la lápida de mármol blanco que él mismo había encargado. La comunidad finalmente se rindió y aceptó su dolor como una parte más del paisaje, tan inmutable como las montañas que los rodeaban. Fue en este escenario de resignación y silencio donde apareció Ana Paula. Llegó en el carruaje del mediodía, una figura solitaria que descendió en la plaza del pueblo con 2 maletas y una caja de libros. Era una mujer de ciudad, algo que se notaba en su forma de vestir y en la seguridad de su mirada, una mirada que no pedía permiso, sino que observaba con una curiosidad inteligente. Nadie sabía nada de ella, solo que el gobierno la enviaba para reabrir la vieja escuela, cerrada desde hacía años por falta de maestro. Su llegada fue un murmullo que recorrió las calles empedradas. Una forastera, sola y con ideas modernas, venía a alterar la paz de su pequeño mundo.
Para algunos era una amenaza, para otros una extraña promesa de cambio. Ana Paula no tardó en comprender la magnitud de su tarea. La escuela era un edificio abandonado, con el techo lleno de goteras y las ventanas rotas, pero su determinación era más fuerte que el abandono. Con la ayuda de algunas familias humildes, limpió, reparó y preparó el aula para recibir a los niños. Sin embargo, el primer día de clase se encontró con una realidad desoladora. La mayoría de los pupitres estaban vacíos. Al preguntar, la respuesta fue siempre la misma. Los niños, especialmente los más mayores, no podían permitirse el lujo de aprender a leer y escribir. Su trabajo era necesario en los campos, en las tierras que pertenecían, casi en su totalidad, a un solo hombre, Daniel Antonio. La maestra entendió entonces que su verdadero desafío no era el edificio en ruinas ni la falta de material, sino la voluntad del hombre más solitario y poderoso de la comarca. Los vecinos le advirtieron que no se acercara a él. «Es un hombre de corazón duro, señorita. No le importan los libros, solo la cosecha», le dijo Isabel, la esposa del alcalde, con una mezcla de advertencia y compasión. Pero Ana Paula no había llegado hasta allí para rendirse ante el primer obstáculo. Si quería que aquellos niños tuvieran un futuro diferente al de sus padres, tendría que enfrentarse al hombre que, sin saberlo, tenía el destino de todos ellos en sus manos. Decidió que iría a la finca y hablaría con él, cara a cara. El camino hacia la hacienda de Daniel Antonio era largo y ascendente, un sendero de tierra que serpenteaba entre robles y campos de trigo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más puro y el silencio más profundo, solo roto por el sonido del viento entre los árboles. La finca se alzaba en la distancia como una fortaleza, con sus muros de piedra y su tejado de pizarra gris. Era un lugar que imponía respeto y distancia, un reflejo perfecto de su dueño. Ana Paula sintió un nudo en el estómago, pero no por miedo, sino por la extraña sensación de estar a punto de cruzar un umbral, de entrar en un mundo gobernado por el dolor y los recuerdos. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Al llegar a la gran puerta de madera, golpeó con los nudillos. El sonido resonó en el patio interior, seco y contundente. Esperó durante lo que pareció una eternidad hasta que los pasos pesados de alguien se acercaron desde el interior. La puerta se abrió lentamente, rechinando sobre sus goznes, y la figura de Daniel Antonio llenó el umbral. Era más alto de lo que había imaginado, con los hombros anchos por el trabajo y el rostro curtido por el sol y la amargura. Sus ojos, de un azul profundo y helado, la examinaron con una frialdad que habría intimidado a cualquiera. Pero en la mirada de Ana Paula no había temor, solo una calma decidida. Por primera vez en más de una década, alguien se presentaba en su puerta no para ofrecerle lástima, sino para exigirle algo. Daniel Antonio no cerró la puerta de inmediato. Se quedó en el umbral, observando la figura de Ana Paula mientras se alejaba por el camino, su silueta recortándose contra el sol de la tarde. Por primera vez en 10 años, el silencio de su hacienda no le resultaba reconfortante, sino pesado, acusador. La mujer no le había mostrado lástima ni miedo, solo una determinación que él creía extinta en el mundo. Sus argumentos sobre la educación de los niños no eran lo que resonaba en su cabeza, sino la vida que emanaba de sus ojos, una fuerza que chocaba frontalmente con la atmósfera de mausoleo que él había construido a su alrededor. Se sintió extrañamente expuesto, como si aquella forastera hubiera logrado ver, a través de las grietas de su armadura, al hombre que una vez fue. Regresó al interior de la casa y el frío de la piedra pareció calarle más hondo que de costumbre. Cada objeto, cada sombra, era un recordatorio de Elena. Se detuvo frente al gran retrato al óleo que presidía el salón, el único lugar que los sirvientes tenían orden de mantener impecable. La sonrisa de su esposa lo observaba desde el lienzo, una sonrisa congelada en un tiempo más feliz. Daniel sintió una punzada de culpa, una deslealtad inexplicable por el simple hecho de haber mantenido una conversación con otra mujer. Se preguntó qué pensaría Elena, si lo viera, si lo acusaría de empezar a olvidar.
El juramento que se hizo ante su tumba no fue pronunciado con palabras, pero pesaba más que cualquier cadena. Viviría el resto de sus días honrando su memoria a través de la soledad. Mientras tanto, la noticia de la visita de la maestra a la finca de los Antonio se extendió por el pueblo con la velocidad del viento. Ana Paula apenas había llegado a la plaza cuando Isabel, la mujer del alcalde, la interceptó con una excusa trivial sobre el mercado. Su verdadera intención era otra. Con una voz que mezclaba la curiosidad con una advertencia apenas disimulada, le preguntó directamente por su encuentro con Daniel. Le habló del dolor del terrateniente como si fuera una reliquia sagrada, un monumento al que todos debían respeto y distancia. Le aconsejó, con una falsa amabilidad, que no intentara perturbar un luto tan antiguo y profundo, pues hay heridas que es mejor no tocar, por el bien de todos. Ana Paula entendía el mensaje oculto en sus palabras. La comunidad no solo había aceptado el exilio de Daniel, sino que lo protegía activamente. Su dolor se había convertido en parte de la identidad del pueblo, un relato trágico que se contaba en voz baja a los recién llegados. Cualquier intento de cambiar esa narrativa era visto como una agresión, una falta de respeto a la memoria de Elena y al orden establecido. La maestra se dio cuenta de que su lucha no era solo contra la apatía de un hombre, sino contra la resignación de toda una comunidad que había decidido que era más fácil convivir con un fantasma que ayudar a un hombre a volver a la vida. Se sentía más sola que nunca, una extraña enfrentada a un muro de tradiciones y silencios compartidos. En la finca, los días de Daniel volvieron a su rutina monótona, pero algo había cambiado en su interior. El trabajo en el campo, que antes le servía de escape, ahora le daba demasiado tiempo para pensar. La imagen de Ana Paula discutiendo con él en su puerta se repetía en su mente. Su insistencia no era impertinente, sino justa. Recordó su propia infancia, cuando su padre le enseñaba a leer con los libros de contabilidad de la finca. ¿En qué momento se había convertido en el tipo de hombre que negaría esa misma oportunidad a los hijos de sus trabajadores? La pregunta lo atormentaba durante las largas y silenciosas cenas, en las que el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. La presencia de la maestra había sembrado una duda en su conciencia, una semilla que amenazaba con romper la tierra árida de su dolor. El epicentro de su luto, el corazón de su santuario personal, era el ala oeste de la casa. Allí se encontraba la habitación de Elena, cerrada con llave desde el día de su muerte. Nadie, ni siquiera el servicio más antiguo, tenía permiso para entrar. Pero esa noche, impulsado por una inquietud que no comprendía, Daniel tomó la vieja llave de hierro del cajón de su escritorio y se dirigió hacia allí. El aire al abrir la puerta era pesado, cargado del olor a tiempo estancado y a lavanda seca. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. Un chal de lana sobre el respaldo de una silla, un libro con el marcapáginas puesto en la mesita de noche, sus peines de plata sobre el tocador. Era una cápsula del tiempo, un testimonio mudo de una vida interrumpida bruscamente. Se acercó al armario y lo abrió. Los vestidos de Elena colgaban en orden, como si esperaran ser elegidos para la fiesta del domingo. Pasó los dedos por la tela de uno de ellos, un vestido de seda azul que ella había usado en su último aniversario. El recuerdo de su risa, del calor de su mano en la suya, lo golpeó con la fuerza de una ola. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde había soñado con el futuro, y se sintió abrumado por el peso de una década de soledad. No era solo la ausencia de Elena lo que dolía, era la ausencia de sí mismo, del hombre que había sido a su lado. Se dio cuenta de que al preservar aquella habitación no estaba honrando su memoria, sino encarcelándose junto a ella. El juicio de la comunidad no tardó en manifestarse de formas más directas. En la misa del domingo, Daniel sintió las miradas de todos sobre él, más intensas que de costumbre. Cuando Ana Paula entró en la iglesia, un murmullo recorrió los bancos. La gente no los miraba a ellos, sino que alternaban la vista entre uno y otro, tejiendo una historia en sus mentes. El padre Miguel, desde el púlpito, habló sobre el perdón y la necesidad de dejar que la luz entre en los corazones oscurecidos. Un mensaje que todos interpretaron como una alusión directa al terrateniente.
Daniel se sintió atrapado, juzgado, por un crimen que no había cometido. Su único pecado era haber permitido que una extraña le recordara que seguía vivo. Esta presión social tuvo el efecto contrario al deseado. En lugar de alejarlo de la maestra, lo hizo sentirse extrañamente conectado a ella. Ambos eran forasteros a su manera, ella por su origen y sus ideas, él por su autoimpuesto aislamiento. Ambos eran objeto del escrutinio y los prejuicios de un pueblo que temía cualquier cosa que no entendiera. Por primera vez, Daniel vio en Ana Paula no una amenaza a su luto, sino un reflejo de su propia soledad. Esta comprensión no trajo consuelo, sino una mayor confusión. La lealtad a su pasado chocaba ahora con una incipiente empatía por la única persona que se había atrevido a mirarlo a los ojos sin compasión. Ana Paula, por su parte, decidió cambiar de estrategia. Si no podía convencer al hombre, tal vez podría ganarse al pueblo a través de sus acciones. Con los pocos alumnos que tenía, organizó una jornada de limpieza en la plaza. Plantaron flores alrededor de la fuente y repararon un banco roto. Su energía era contagiosa, y poco a poco, algunas mujeres, sobre todo las más jóvenes, comenzaron a acercársele, primero con timidez y luego con abierta curiosidad. Les hablaba de libros, de higiene, de un mundo más allá de las montañas que las rodeaban. Estaba creando su propio espacio, demostrando con hechos que su presencia no era una amenaza, sino una oportunidad. Su pequeña escuela se convirtió en un faro de cambio en un mar de resignación. El verdadero punto de inflexión, el momento que resquebrajó el hielo de una década, no llegó con un gran acontecimiento, sino con el prosaico murmullo de la burocracia. Una carta del juzgado de la capital llegó a la finca, informando de una antigua disputa de lindes con una propiedad vecina que había resurgido. Para resolverla, Daniel Antonio necesitaba presentar las escrituras originales de la tierra, documentos que no se habían tocado desde tiempos de su padre. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, dónde se encontraban, en el fondo de un viejo baúl de nogal guardado en la habitación de Elena. Durante días pospuso lo inevitable, pero la ley no entiende de lutos. Finalmente, con el corazón encogido, giró la llave en la cerradura de la puerta que había mantenido sellada como una tumba y entró en el santuario de su dolor. El aire en la habitación era denso, casi irrespirable, una mezcla de polvo, lavanda seca y recuerdos. La luz que se filtraba por las rendijas de los postigos dibujaba líneas doradas sobre los muebles cubiertos, creando una atmósfera fantasmal. Daniel se movió con la torpeza de un intruso, evitando mirar directamente los objetos personales de Elena. Se arrodilló frente al baúl, la madera oscura y pesada como un ataúd. Al levantarse la tapa, el olor a cedro y papel viejo llenó sus pulmones. Sus manos temblaban mientras apartaba con cuidado manteles de hilo bordados y ropas de bebé que nunca llegaron a usarse. Debajo de todo, en una carpeta de cuero, estaban las escrituras. Pero junto a ellas, su mano tropezó con algo inesperado. Un pequeño diario encuadernado en piel, con las iniciales de Elena grabadas en oro. Lo sostuvo en sus manos como si quemara. Nunca supo que ella escribiera un diario. En su mente, su relación había sido de una transparencia absoluta, sin secretos. Abrirlo se sentía como la profanación definitiva, una traición a su intimidad. Estuvo a punto de volver a guardarlo, de enterrarlo de nuevo bajo el peso del pasado y cerrar el baúl para siempre. Pero una fuerza más poderosa, una necesidad desesperada de escuchar su voz una vez más, aunque fuera a través de la tinta seca, lo venció. Se sentó en el suelo polvoriento de la habitación, junto a un rayo de sol que parecía una bendición o una condena, y con dedos torpes abrió la primera página. El silencio de la casa pareció volverse más profundo, expectante, como si las paredes contuvieran la respiración junto a él. Las primeras páginas eran lo que esperaba, relatos de su vida cotidiana, la alegría por su embarazo, los planes para el futuro, el amor inmenso que sentía por él. Cada palabra era una puñalada dulce y dolorosa. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Elena escribía sobre una soledad que él nunca percibió, la soledad de la mujer de un terrateniente en una casa demasiado grande, el peso de las expectativas de la familia y del pueblo.
Escribía sobre sus miedos al parto, no solo a los físicos, sino al miedo de no estar a la altura, de fallar en su deber de darle un heredero. Daniel leyó, con el corazón hecho un nudo, la confesión de una vulnerabilidad que su esposa, siempre fuerte y sonriente, le había ocultado para protegerlo. Entonces llegó a una de las últimas entradas, escrita pocas semanas antes de su muerte. Las palabras parecían saltar de la página y golpearlo directamente en el alma. Elena hablaba de su amor por la vida, por la finca, por la risa de los jornaleros al final del día. Y escribió una frase que lo destrozó por completo. Si algo me ocurriera, leía, mi único deseo es que esta casa siga siendo un lugar de vida. Que Daniel no permita que el dolor convierta nuestros muros en una tumba. Le pido a Dios que si yo falto, encuentre la fuerza para amar de nuevo, para llenar este hogar con la risa de otros niños, porque un amor tan grande como el nuestro no merece ser el final de la felicidad, sino su comienzo. La revelación fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de su luto, mostrándole la verdad monstruosa de su sacrificio. Durante 10 años había creído honrarla con su soledad, con su silencio, con la vida en suspenso. Y ahora descubría que su tributo era en realidad la mayor traición a su último deseo. Su dolor no era lealtad, era egoísmo. Su duelo perpetuo no era una prueba de amor, sino la desobediencia a la última voluntad de la mujer que amaba. Se sintió despojado de todo, de la justificación de su amargura, del pedestal de mártir en el que él mismo y el pueblo lo habían colocado. Se quedó allí, en el suelo, con el diario abierto sobre sus rodillas, llorando por primera vez en una década. No lloraba por ella, lloraba por él, por los años perdidos y por la mentira en la que había vivido. Los días siguientes, Daniel vagó por la finca como un fantasma. Sus hombres lo notaban ausente, su mirada perdida en el horizonte. El trabajo, su único refugio, ya no le ofrecía consuelo. Cada árbol, cada piedra, cada rincón de la casa le gritaba la verdad que había descubierto. Releía el pasaje del diario una y otra vez, buscando una ambigüedad, una fisura que le permitiera volver a su cómoda prisión de dolor. Pero las palabras de Elena eran claras como el agua de un manantial. Le había dado su permiso, su bendición para seguir viviendo, y él la había ignorado. La culpa que sentía ahora era diferente, más afilada y real, que la culpa irracional que lo había atormentado durante años. Ya no se sentía culpable por su muerte, sino por haber profanado su memoria con una tristeza que ella nunca hubiera querido. El aislamiento se volvió insoportable. Las miradas compasivas de la gente del pueblo, que antes le resultaban un bálsamo amargo, ahora se sentían como acusaciones. ¿Cómo podía explicarles que todo había sido un error? ¿Cómo podía confesar que la gran historia de amor y luto eterno de los Antonio era una farsa construida sobre su propia ceguera? No podía hablar con el padre Miguel, que lo instaría al perdón divino, ni con Isabel, que convertiría su confesión en el chisme del año. Necesitaba a alguien que no formara parte de esa historia, alguien con una mirada limpia, libre de prejuicios y de la historia compartida del pueblo. Y solo había una persona, una forastera que se había atrevido a desafiarlo, que lo había mirado sin lástima. Una tarde, sin un plan claro, impulsado por una desesperación que superaba su orgullo, ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo. No fue a la escuela, no quería un encuentro formal. Esperó, oculto a la distancia, a que terminaran las clases. Vio a Ana Paula salir la última, como siempre, después de asegurarse de que todo quedaba en orden. La observó caminar por el sendero que llevaba a su pequeña casa alquilada, su figura erguida y solitaria contra la luz del atardecer. Sintió un nudo de pánico en la garganta. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo empezar a desentrañar el nudo de una década de silencio? Pero la necesidad de hablar, de que alguien lo escuchara, era más fuerte que el miedo. Espolió suavemente a su caballo y se acercó a ella. Ana Paula lo oyó llegar y se giró, su expresión una mezcla de sorpresa y cautela. Daniel desmontó, sosteniendo las riendas con manos que no sabía dónde poner. El silencio entre ellos era denso, cargado de todas las cosas no dichas. Él, que era un hombre de tan pocas palabras, se encontró con que ninguna le parecía adecuada.
Ella esperó, sin presionarlo, simplemente observándolo con esa calma inteligente que tanto lo había desconcertado la primera vez. Vio en sus ojos no al terrateniente poderoso, sino a un hombre perdido, un hombre al borde de un abismo. Fue ella quien rompió el hielo, con una pregunta sencilla que lo desarmó por completo. ¿Se encuentra bien, señor Antonio? Él no respondió directamente. En lugar de eso, las palabras salieron de su boca de forma torpe, casi como un murmullo. No le habló del diario, no todavía. Le habló en abstracto, como si planteara un acertijo. «Dígame, maestra», comenzó, con la voz ronca por el desuso, ¿es posible honrar la memoria de alguien haciendo exactamente lo contrario de lo que esa persona hubiera deseado? ¿Puede la lealtad convertirse en la peor de las traiciones sin que uno se dé cuenta? La pregunta quedó flotando en el aire del atardecer, una confesión velada, un grito de ayuda disfrazado de dilema filosófico. Era la primera vez que verbalizaba su tormento, y lo hacía frente a la única persona que podría entenderlo sin juzgarlo. Ana Paula no le ofreció una respuesta fácil ni un consuelo vacío. Lo miró fijamente, y en sus ojos él no vio la compasión del pueblo, sino una profunda empatía. Se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que el mayor honor que podemos hacer a quienes amamos y ya no están», dijo en voz baja pero firme, «es vivir la vida que ellos querrían para nosotros. A veces, la lealtad más grande no es quedarse anclado en el pasado, sino usar su recuerdo como la fuerza para construir un futuro. Quizás la verdadera traición es permitir que el amor que nos dieron se convierta en una jaula, en lugar de en las alas que nos enseñaron a usar». Sus palabras no eran una absolución, sino una perspectiva, una ventana que se abría en la habitación cerrada de su mente. Daniel sintió que algo dentro de él, una presa de hielo construida durante 10 largos años, comenzaba a agrietarse. No se sintió curado, ni siquiera aliviado, pero por primera vez se sintió comprendido. No como el viudo de Elena, no como el patrón de la comarca, sino simplemente como un hombre que se había perdido en su propio laberinto de dolor. Aquella conversación, en mitad de un camino polvoriento, fue el primer paso real fuera de su tumba autoimpuesta. No se dijeron mucho más, pero el silencio que siguió ya no era de distancia, sino de un entendimiento incipiente y frágil. Cuando Daniel se despidió y montó de nuevo en su caballo, Ana Paula se quedó observándolo alejarse. No sentía triunfo, sino una inmensa y pesada compasión. Había visto la verdad en sus ojos, un hombre ahogándose en un mar de recuerdos, buscando desesperadamente una orilla. Comprendió que su lucha por la escuela y la lucha de aquel hombre por volver a la vida estaban extrañamente entrelazadas. Ambas requerían derribar muros, tanto los de piedra como los que se construyen en el corazón. Esa noche, mientras corregía los cuadernos de sus pocos alumnos a la luz de un candil, supo que su llegada a aquel pueblo olvidado por el mundo tenía un propósito que iba mucho más allá de enseñar a leer y a escribir. Daniel, por su parte, regresó a la finca con una sensación agridulce. El peso del diario de Elena seguía en su pecho, pero ahora estaba acompañado por el eco de las palabras de Ana Paula. Una jaula en lugar de alas. La metáfora era tan simple y tan brutalmente precisa que no podía quitársela de la cabeza. Entró en la casa, y por primera vez no sintió el frío de la tumba, sino el vacío de un hogar que pedía a gritos volver a ser llenado. Se dirigió al salón, donde el retrato de Elena lo observaba desde la pared. Ya no vio un reproche en su sonrisa, sino una invitación. Una invitación a cumplir su último deseo, por doloroso y aterrador que fuera. El primer gesto de cambio fue pequeño, casi imperceptible para el resto del mundo, pero monumental para él. A la mañana siguiente, al pasar por el ala oeste, no se desvió. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Elena, la abrió y en lugar de cerrarla de inmediato, abrió también los postillos de la ventana. La luz del sol inundó la estancia por primera vez en 10 años, revelando las motas de polvo que bailaban en el aire. No tocó nada, no movió ningún mueble. Simplemente dejó que la luz y el aire fresco entraran, como si quisiera ventilar no solo la habitación, sino también su propia alma. Fue un acto de promesa silenciosa, un primer paso hacia la vida. Al día siguiente, Daniel Antonio se presentó en la puerta de la escuela.
No llevaba su habitual semblante severo, sino una expresión de cansada resolución. Los pocos niños que jugaban en el patio se callaron al verlo, asustados por la presencia imponente del patrón. Ana Paula salió a recibirlo, manteniendo la calma a pesar de la sorpresa. Sin rodeos, sin preámbulos, Daniel fue directo al grano. «Maestra», dijo, con una voz que sonó extraña incluso para él, «a partir de mañana, todos los hijos de mis jornaleros que tengan edad de estudiar vendrán a la escuela. Me encargaré personalmente de que sus familias no se vean perjudicadas por la falta de sus brazos en el campo». La noticia cayó como una piedra en el estanque tranquilo del pueblo. En cuestión de horas no se hablaba de otra cosa. La decisión de Daniel Antonio era un terremoto que sacudía los cimientos de su mundo. Nadie entendía el cambio repentino. Algunos lo atribuyeron a la insistencia de la maestra, viéndola como una hechicera que había logrado lo imposible. Otros, los más viejos, murmuraban que el patrón finalmente había perdido el juicio. Isabel, la mujer del alcalde, fue la primera en buscar a Ana Paula, con una mezcla de admiración y sospecha. Quería saber qué clase de magia había usado para doblegar la voluntad del hombre más terco de Aragón. Pero Ana Paula simplemente sonrió y dijo que a veces las personas solo necesitan que alguien les recuerde que tienen la llave de su propia prisión. La escuela, antes un eco de silencio y abandono, se transformó de la noche a la mañana en un hervidero de vida. El bullicio de casi una veintena de niños, con sus risas, sus carreras y el murmullo de las lecciones, llegaba hasta la plaza del pueblo como una promesa de futuro. Ana Paula se movía entre ellos con una energía renovada, su vocación finalmente satisfecha. Cada vez que levantaba la vista y veía el aula llena, sentía una profunda gratitud hacia el hombre que lo había hecho posible, pero también una cautela profesional. Sabía que aquel gesto, tan monumental y repentino, no era solo por los niños. Era el primer movimiento de un alma que intentaba, torpemente, encontrar el camino de vuelta a la luz, y ella se encontraba, sin haberlo buscado, sosteniendo el candil. Desde la colina que dominaba el pueblo, Daniel a menudo detenía su caballo y observaba. Escuchaba el sonido lejano de la campana de la escuela y el griterío de los niños en el recreo. No sentía alegría, al menos no una alegría pura. Era una sensación más compleja, una victoria amarga. Había cumplido el deseo de Elena, pero cada risa infantil era también el eco de una cuna vacía, un recordatorio punzante de la vida que se le había negado. Se sentía como un espectador de la felicidad de otros, una felicidad que él mismo había puesto en marcha, pero de la que no se sentía parte. El muro de su dolor seguía en pie, pero ahora, a través de sus grietas, se filtraba una luz tan brillante que le hería los ojos. El murmullo en el pueblo, como era de esperar, cambió de tono. La lástima reverencial hacia Daniel Antonio se mezcló con una febril especulación. Isabel y las otras mujeres ya no veían a Ana Paula como una intrusa, sino como la protagonista de un romance que se escribía ante sus ojos. Cada vez que Daniel bajaba al pueblo a por provisiones, algo que empezó a hacer con más frecuencia, las miradas lo seguían, buscando un gesto, una palabra, una señal que confirmara sus teorías. La pareja invisible se convirtió en el centro de atención, un entretenimiento bienvenido en la monotonía de sus vidas. Sin saberlo, Daniel y Ana Paula ya no solo luchaban contra sus propios fantasmas, sino también contra las expectativas de toda una comunidad. Su primer encuentro deliberado después de la decisión fue tenso y formal. Daniel acudió a la escuela con la excusa de discutir la compra de nuevas pizarras y libros. Hablaron de precios y calidades, de la necesidad de leña para el invierno, manteniendo una distancia profesional que a ambos les pareció artificial. Pero en los silencios, el aire se cargaba de lo no dicho. Él notó cómo la luz de la tarde entraba por la ventana y se enredaba en el pelo de ella mientras explicaba un método de lectura. Ella notó el cansancio en sus ojos, una tristeza tan profunda que parecía formar parte de su ser. Ambos eran dolorosamente conscientes de que aquella conversación sobre material escolar era en realidad una forma de aprender a estar en la misma habitación sin que el pasado lo ocupara todo. Fue durante esa conversación cuando una pequeña grieta personal se abrió en la formalidad.
Al hablar de los libros, Ana Paula mencionó con nostalgia que su padre había sido librero en Zaragoza y que había crecido rodeada de historias. La mención encendió una chispa de recuerdo en Daniel. A Elena también le encantaban los libros, dijo, casi en un susurro, como si el nombre se le escapara sin permiso. Fue la primera vez que la nombraba frente a Ana Paula. No hubo drama, ni lágrimas, solo el peso de ese nombre flotando entre ellos. Ana Paula no ofreció condolencias vacías, simplemente asintió con una comprensión silenciosa que Daniel agradeció más que cualquier palabra de consuelo. Se había creado un puente frágil, construido con el recuerdo de una y la empatía de la otra. Aquel pequeño puente se convirtió en un camino. Daniel comenzó a encontrar más pretextos para bajar al pueblo. Una herradura que cambiar, una consulta con el alcalde, un asunto con el molinero. Sus rutas, curiosamente, siempre parecían pasar cerca de la escuela a la hora en que terminaban las clases. A veces, intercambiaban solo un saludo a la distancia. Otras, él desmontaba y caminaban juntos unos metros, hablando del tiempo o de la próxima cosecha. Eran conversaciones triviales, ancladas en lo cotidiano, pero para dos personas que habían vivido en la más profunda soledad, cada una de esas frases era un salvavidas, una prueba de que la comunicación con otro ser humano era posible, incluso deseable. Sin embargo, el fantasma de Elena era una tercera presencia constante en esos encuentros. Daniel se descubría a sí mismo haciendo comparaciones involuntarias. La risa de Ana Paula era más contenida que la de Elena, su forma de caminar más decidida, su mirada más analítica. Se sentía culpable por cada una de estas observaciones, como si al catalogar a la mujer que tenía delante estuviera desdibujando la imagen sagrada de la que se había ido. Esta lucha interna lo dejaba exhausto. Una parte de él anhelaba la calidez y la inteligencia de Ana Paula, mientras que otra, la parte leal a su dolor, le gritaba que estaba cometiendo una traición imperdonable. El corazón y la memoria estaban en guerra, y él era el campo de batalla. Ana Paula, por su parte, sentía la atracción, pero la cautela era su escudo. Era una mujer que había aprendido a la fuerza a depender solo de sí misma. La atención del hombre más poderoso de la comarca era halagadora, pero también peligrosa. Conocía su historia, sentía las miradas del pueblo y, sobre todo, tenía sus propias cicatrices. Había llegado a Aragón buscando un nuevo comienzo, no para convertirse en el remedio para la soledad de un viudo atormentado. Temía que lo que Daniel veía en ella no fuera Ana Paula, la mujer, sino simplemente un reemplazo, una cura para una herida que parecía incurable. Y ese era un papel que no estaba dispuesta a aceptar, por mucho que la profunda tristeza en los ojos de él la conmoviera. La vida en el campo, con su ritmo práctico e implacable, fue la que forzó un nuevo nivel de intimidad. Daniel necesitaba poner en orden los viejos libros de contabilidad de la finca, un trabajo que requería una caligrafía clara y paciencia, cualidades que él no poseía. Sabiendo de la buena mano de Ana Paula para los números y las letras, le pidió ayuda, ofreciéndole un pago extra por trabajar en ellos por las tardes. Fue durante esas horas, en el silencioso despacho de la hacienda, donde Ana Paula encontró algo inesperado. En los márgenes de los viejos libros, junto a las cifras de cosechas y jornales, descubrió pequeñas anotaciones hechas con una letra elegante y fluida. Eran de Elena. No eran secretos, sino observaciones sobre la vida de la finca. Hoy han florecido los almendros del lindero sur, o el hijo de Mateo tiene la misma risa que su padre. Estas pequeñas notas humanizaron a la mujer que hasta entonces solo había sido un retrato y una leyenda trágica. Ana Paula sintió que conocía a Elena no como a una rival del pasado, sino como a una mujer que había amado profundamente aquel lugar. Una tarde, con delicadeza, le mostró una de las anotaciones a Daniel. Él se quedó mirando la caligrafía de su esposa, y en lugar de la habitual sombra de dolor, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Le encantaban esas pequeñas cosas, dijo. Decía que los números contaban la historia de la tierra, pero que las notas al margen contaban la historia de su alma. Por primera vez, hablaron de ella no como una pérdida, sino como a una presencia viva en la memoria de la finca. Esta nueva cercanía no pasó desapercibida.
Isabel, envalentonada por los acontecimientos, abordó a Ana Paula directamente en el mercado. Con una amabilidad que no ocultaba su afilada curiosidad, le preguntó cuáles eran sus intenciones con el señor Antonio. «Es un buen hombre, maestra», le dijo, bajando la voz, «pero su corazón es un lugar sagrado. Tenga cuidado de no profanarlo». La advertencia, disfrazada de consejo, dejó a Ana Paula con un sabor amargo. Se dio cuenta de que para el pueblo, ella siempre sería la forastera, la pieza ajena en su historia. Cualquier felicidad que pudiera encontrar con Daniel sería vista como una conquista y cualquier fracaso como una profanación. El peso de la opinión pública se volvió casi tan asfixiante como el de los fantasmas personales. Para Daniel, la presión venía también de su propio legado. Al revisar los viejos documentos con Ana Paula, se topó con las cartas de su padre, un hombre severo que le había inculcado el deber por encima de todo. El apellido Antonio, la tierra, la continuidad del linaje eran las bases sobre las que se había construido su vida. Su estado de viudo sin hijos, que durante una década había sido una tragedia respetada, ahora, a la luz de una posible segunda oportunidad, empezaba a parecer un fracaso. Sentía el peso de las generaciones pasadas sobre sus hombros, recordándole que su deber no era solo con la memoria de su esposa, sino también con el futuro de su nombre, un futuro que no podía existir en soledad. Y mientras Daniel luchaba con el peso de su linaje, el pasado de Ana Paula llamó discretamente a su puerta. Una carta con matasellos de Zaragoza llegó para ella. La mirada curiosa del cartero mientras se le entregaba fue suficiente para que un viejo miedo se agitara en su interior. Se encerró en su pequeña casa para leerla, y su rostro se ensombreció. La carta era de su hermana y venía cargada de advertencias. Le hablaba de un hombre de su pasado que había vuelto a preguntar por ella, un hombre relacionado con el escándalo que la había obligado a huir. La frágil paz que había construido en Aragón se sintió de repente amenazada. Sus propios fantasmas, que creía haber dejado atrás, demostraban tener los brazos muy largos. El vínculo entre ellos se fortaleció no en los salones, sino en la tierra. Una mañana, una de las vacas de la finca se puso de parto con complicaciones. El animal estaba en un prado cercano a la escuela y Daniel luchaba solo para salvar a la madre y al ternero. Ana Paula, al ver la situación desde la ventana, no lo dudó. Dejó a los niños mayores a cargo de los pequeños y corrió a ayudar. Sin remilgos, se arremangó y siguió las instrucciones de Daniel, tirando de la cría con una fuerza que ni ella sabía que poseía. Trabajaron codo con codo durante más de una hora, cubiertos de barro y sudor, en un silencio roto solo por las indicaciones de él y los mugidos de la vaca. Cuando el ternero finalmente nació, sano y salvo, se quedaron un momento de pie, agotados, contemplando el pequeño milagro. En ese instante de esfuerzo compartido y vida nueva, las barreras se disolvieron. Daniel la miró, no como a la maestra, ni como a una posible pretendienta, sino como a una compañera, una igual. Vio la determinación y la falta de artificio en su rostro manchado y sintió una oleada de admiración tan pura y potente que lo dejó sin aliento. Fue en ese momento, en medio del olor a tierra mojada y a vida recién nacida, cuando se dio cuenta de que lo que sentía por ella ya no era solo curiosidad o gratitud. Era algo más profundo, algo que lo asustaba y lo atraía a partes iguales. Más tarde, mientras limpiaban sus manos en un abrevadero, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para ambos fue como una descarga eléctrica. Se apartaron al instante, como si se hubieran quemado, un rubor subiendo por el cuello de ambos. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aire entre ellos crepitó con una tensión nueva, una conciencia física de la presencia del otro que ya no podían ignorar. El compañerismo forjado en el parto se había transformado, en un solo segundo, en una atracción innegable. El silencio que siguió de camino a la casa ya no era cómodo, sino denso y cargado de posibilidades y temores. El impacto de ese roce fue demoledor para Daniel. Esa noche no pudo dormir. Caminó por las estancias vacías de su casa sintiéndose un traidor. El recuerdo de la mano de Ana Paula, cálida y fuerte, se superponía al recuerdo etéreo de la mano de Elena.
Se sentía dividido, desgarrado entre la lealtad a una muerta y el deseo por una viva. A la mañana siguiente, huyó. Montó a caballo y cabalgó hasta el punto más alto de sus tierras, un lugar desde donde no se veía el pueblo, solo la inmensidad de las montañas. Necesitaba escapar del fantasma de su esposa, pero sobre todo necesitaba escapar de sí mismo y de los sentimientos que amenazaban con derribar el único mundo que conocía. Ana Paula sintió su retirada como un golpe físico. Al día siguiente, Daniel no pasó por la escuela, no lo vio en el pueblo. El silencio y la distancia habían vuelto más fríos y cortantes que nunca. El dolor de ese rechazo implícito fue agudo. Se sintió estúpida por haber permitido que su coraza se agrietara, por haber creído que algo podía florecer en aquella tierra quemada por el dolor. Se repitió a sí misma que había sido una tonta, que él nunca dejaría de ser el viudo de Elena y que ella nunca dejaría de ser la forastera. Decidió centrarse en su trabajo, en sus niños, y reconstruir el muro alrededor de su propio corazón antes de que fuera demasiado tarde. Pero para Daniel, el regreso a la soledad ya no era posible. El silencio de su casa ya no era un refugio, sino una condena. El sabor de la vida, de la compañía, del trabajo compartido, se había quedado impregnado en su paladar, y ahora su antiguo mundo le sabía a cenizas. Tras un día de tormento en las montañas, regresó a la finca al anochecer, agotado y con una nueva claridad. Comprendió que el verdadero fantasma no era Elena, sino su propio miedo. Miedo a traicionar, miedo a sentir de nuevo, miedo a vivir. Y se dio cuenta de que solo había una forma de enfrentarse a ese miedo, caminar directamente hacia él. Tomó una decisión. Iría a ver a Ana Paula y le contaría todo. No solo la historia de su dolor, sino la verdad de su presente, aunque eso significara arriesgarse al rechazo y destruir la frágil paz que habían construido. No esperó a la mañana siguiente. Esa misma noche, con la resolución de un hombre que camina hacia el patíbulo o hacia su salvación, Daniel Antonio se presentó en la humilde casa de Ana Paula. Golpeó la puerta con una suavidad que contradecía la tormenta que llevaba dentro. Cuando ella abrió, la luz del candil recortó su silueta y reveló en el rostro del terrateniente una vulnerabilidad que nunca antes había visto. No había rastro del patrón Severo, solo un hombre al borde del abismo, con los ojos suplicando algo que aún no sabía nombrar. Ana Paula no hizo preguntas. Comprendió que aquel no era el momento para las palabras, sino para la escucha. Con un gesto, lo invitó a pasar al calor de su pequeña sala, un espacio lleno de libros y del aroma a manzanilla, un universo de calma en medio del caos que él representaba. Se sentaron uno frente al otro, separados por una pequeña mesa de madera. Daniel no sabía por dónde empezar. Las palabras que había ensayado en el camino se le antojaban ahora inútiles, torpes. El silencio se alargó, pero no era un silencio incómodo, sino uno denso, cargado de la solemnidad de lo que estaba a punto de ser revelado. Él mantenía la vista fija en sus propias manos, grandes y agrietadas por el trabajo, que reposaban sobre sus rodillas como dos animales vencidos. Finalmente, levantó la mirada y sus ojos encontraron los de ella. «He vivido una mentira», dijo, y la voz se le quebró en la última palabra. La confesión, desnuda y brutal, quedó suspendida en el aire, y con ella, el peso de 10 años de un dolor autoimpuesto que por fin encontraba una grieta por la que escapar. Ana Paula permaneció inmóvil, ofreciéndole el regalo de su atención incondicional. No lo interrumpió, no mostró lástima, solo una profunda y serena concentración. Le permitió a él marcar el ritmo de su propia catarsis. Daniel, animado por ese silencio respetuoso, continuó. Le habló de la promesa que se hizo a sí mismo frente a la tumba de Elena, una promesa silenciosa de lealtad eterna a través de la soledad. Le confesó cómo había convertido su casa en un mausoleo y su corazón en una cripta, creyendo que ese era el mayor tributo que podía ofrecerle a la mujer que había sido su vida. Describió la amargura como su única compañera y el trabajo como su única anestesia, un ritual diario para no pensar, para no sentir, para no traicionar el recuerdo de una felicidad que creía irrepetible.
Le contó cómo la llegada de ella, de Ana Paula, había sido como una piedra arrojada a un estanque helado, rompiendo la superficie de su luto y obligándolo a ver el reflejo de un hombre que ya no reconocía. Habló de la culpa que sintió al experimentar la más mínima chispa de vida, de la guerra interna entre la lealtad a su pasado y la incipiente necesidad de un futuro. Admitió que su dureza inicial con ella no era más que miedo, el pánico de un prisionero que ve la puerta de su celda abrirse y no sabe si atreverse a salir a la luz del sol. Cada palabra era un ladrillo que quitaba del muro que había construido a su alrededor, y a medida que hablaba, su figura parecía encogerse, despojada de la armadura del terrateniente para mostrar al hombre vulnerable que había debajo. Fue entonces cuando sacó del bolsillo de su chaqueta el pequeño diario de cuero. Lo depositó sobre la mesa con un cuidado reverencial, como si fuera una reliquia sagrada. «Lo encontré hace unos días», explicó con la voz ronca. «Estaba en su baúl, nunca supe que lo escribía». Le describió a Ana Paula el terror que sintió al abrirlo, la sensación de estar cometiendo una profanación. Y luego le contó el contenido de esas últimas páginas. No se guardó nada. Le repitió casi palabra por palabra el último deseo de Elena, su ruego para que él no convirtiera la casa en una tumba, su bendición para que encontrara la fuerza de amar de nuevo, su convicción de que su amor debía ser un comienzo y no un final. Mientras hablaba, las lágrimas que había contenido durante una década finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia impotente y de una liberación abrumadora. Lloraba por los años perdidos, por la ceguera de su dolor, por la terrible ironía de haber traicionado a su esposa en el mismo acto con el que creía honrarla. Durante 10 años, sollozó, con el rostro oculto entre las manos, he desobedecido su última voluntad, la he deshonrado con mi tristeza. Todo este tiempo, el pueblo me ha respetado por mi luto, cuando en realidad merecía su desprecio por mi egoísmo. Entiende, maestra, el gran amor de Daniel Antonio no era más que la penitencia. Daniel, animado por egoísmo ciego y necio, no quiere. Ana Paula escuchó la confesión hasta el final, su corazón encogido por la magnitud de aquel dolor mal entendido. Cuando él terminó, exhausto y vacío, ella no pronunció palabras de consuelo. Sabía que las frases hechas serían un insulto a la sinceridad de aquel momento. En su lugar, alargó la mano por encima de la mesa y la posó suavemente sobre la de él. No fue un gesto romántico, sino un acto de profunda conexión humana, un ancla en medio de su tormenta. Un toque que decía, te veo, te escucho, comprendo tu dolor y no te juzgo. Para Daniel, aquel contacto fue más poderoso que cualquier absolución. Fue la prueba tangible de que no estaba solo en esa habitación, de que su confesión había sido recibida. «Usted no es un necio, Daniel», dijo ella finalmente, con la voz suave pero firme. «Usted es un hombre que amó tanto que confundió el amor con el sacrificio. A veces, el dolor nos cuenta una historia y nos la creemos tan a fondo que olvidamos que puede haber otras verdades». Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de una tristeza lejana, una sombra de su propio pasado. Todos tenemos historias que nos contamos para poder sobrevivir. Yo también llegué aquí huyendo de una historia que otros escribieron sobre mí, una historia que me convirtió en una extraña en mi propia vida. Quizás nuestro verdadero trabajo no es olvidar el pasado, sino aprender a contarnos la historia de una manera que nos permita vivir de nuevo. Su breve y velada confesión creó un lazo de igualdad entre ellos. En ese instante dejaron de ser el terrateniente y la maestra, el viudo y la forastera. Eran dos personas marcadas por el pasado, dos almas que buscaban a su manera un perdón que les permitiera seguir adelante. Daniel levantó la vista y en los ojos de Ana Paula no vio compasión, sino reconocimiento. Ella no lo estaba salvando. Le estaba mostrando que él tenía la fuerza para salvarse a sí mismo. Comprendió que el coraje que ella había demostrado al enfrentarse a él en su finca era el mismo coraje que ahora le ofrecía para enfrentarse a sí mismo. La tormenta dentro de Daniel comenzó a amainar, reemplazada por una calma frágil y agotada. El peso que había cargado sobre sus hombros durante 10 años no había desaparecido, pero por primera vez sentía que podía compartirlo.
La presencia de Ana Paula en esa pequeña sala no era una amenaza para el recuerdo de Elena, sino todo lo contrario. Era el cumplimiento de su último deseo, la prueba de que la vida, de alguna manera, siempre se abre camino. Miró el diario sobre la mesa, ya no como una condena, sino como una llave. Y miró a la mujer que tenía delante, no como un reemplazo, sino como una guía inesperada que le había enseñado a usar esa llave para abrir la puerta de su propia prisión. Se quedaron en silencio un largo rato, pero era un silencio nuevo, un silencio de comunión. El candil parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían susurrar historias de finales y comienzos. Afuera, la noche de Aragón era oscura y profunda, pero dentro de aquella humilde casa, una pequeña luz se había encendido, tan tenue como la llama de una vela, pero lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a los fantasmas más persistentes. Daniel supo, con una certeza que le recorrió el alma, que nada volvería a ser como antes. La confesión no había borrado el pasado, pero le había devuelto la posibilidad de un futuro. La revelación del diario y la confesión de Daniel no fueron un secreto que pudiera guardarse por mucho tiempo en un pueblo tan pequeño. Aunque ni él ni Ana Paula hablaron de ello, el cambio en el terrateniente fue tan drástico que resultó imposible de ignorar. Al día siguiente, los jornaleros lo vieron caminar por la finca con una expresión que no era de alegría, sino de una profunda y serena ligereza. Había una nueva luz en su mirada, una ausencia de la tensión que durante una década había marcado cada uno de sus gestos. La gente del pueblo notó que ya no bajaba la vista al cruzarse con ellos, sino que asentía con una cortesía que había olvidado que poseía. El luto ya no era una armadura, sino una cicatriz visible que ya no le impedía moverse. Isabel, la esposa del alcalde, fue la primera en tejer una teoría que resultó ser sorprendentemente cercana a la verdad. Es la maestra, sentenció en el mercado, rodeada de un corrillo de mujeres apentas. Esa mujer ha obrado un milagro, no con rezos, sino con paciencia. Le ha quitado al patrón un peso que ni el padre Miguel pudo levantar en 10 años. Por primera vez, la opinión del pueblo sobre Ana Paula cambió de la sospecha a una admiración casi reverencial. Ya no era la forastera que venía a perturbar su paz, sino la persona que les había devuelto al verdadero Daniel Antonio, al hombre que recordaban de antes de la tragedia. Su presencia ya no era una amenaza, sino una bendición. La transformación más simbólica tuvo lugar en la propia finca. Una mañana, Daniel ordenó a 2 de sus criadas de más confianza que abrieran de par en par todas las ventanas del ala oeste. Les pidió que limpiaran y ventilaran la habitación de Elena, pero con una instrucción muy clara. No debían guardar sus cosas como si fueran reliquias, sino cuidarlas como los recuerdos vivos de una persona amada. El chal de lana fue doblado y guardado con naftalina, los peines de plata fueron pulidos, y el libro de la mesita de noche fue colocado en la biblioteca principal del despacho. No estaba borrando a Elena, sino integrándola en la vida de la casa de una manera sana, permitiendo que su memoria respirara en lugar de asfixiarse en una habitación cerrada. Este acto tuvo un profundo impacto en Daniel. Al ver la luz del sol bañar de nuevo aquellos rincones, sintió que no solo estaba liberando el espíritu de su esposa, sino también el suyo propio. Caminó por la habitación y por primera vez no sintió el dolor agudo de la pérdida, sino una dulce y melancólica gratitud por el tiempo que habían compartido. Se dio cuenta de que el amor verdadero no reside en preservar el pasado intacto, sino en permitir que ese pasado nos dé la fuerza para abrazar el presente. Tomó el retrato al óleo de Elena del salón y lo colgó en su despacho, un lugar más íntimo donde su sonrisa pudiera acompañarlo no como un juicio público, sino como un recuerdo personal y querido. La relación entre él y Ana Paula también entró en una nueva fase. La tensión y la formalidad desaparecieron reemplazadas por una complicidad fácil y natural. Sus conversaciones ya no eran sobre pizarras o cosechas, sino sobre sueños, miedos y libros. Descubrieron que compartían un humor seco y una visión del mundo más parecida de lo que habían imaginado. Daniel la hacía reír con sus observaciones directas sobre la gente del pueblo, y ella lo asombraba con su conocimiento de historia y geografía.
Se convirtieron en los mejores amigos, en confidentes que habían encontrado en el otro un refugio inesperado. El amor, si es que iba a llegar, estaba construyendo sus cimientos sobre la base sólida del respeto y la comprensión mutua. Sin embargo, el pasado de Ana Paula, mencionado de pasada durante la confesión de Daniel, seguía siendo una sombra en el horizonte. La carta de su hermana había abierto una herida que ella se esforzaba por mantenerse cerrada. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del río, Daniel notó su mirada perdida, su silencio preocupado. Con la misma delicadeza con la que ella lo había tratado a él, le preguntó si algo la atormentaba. Al principio, ella dudó, temerosa de cargarle con sus propios problemas ahora que él empezaba a encontrar la paz. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, comprendió que la confianza debía ser un camino de ida y vuelta. Con la voz entrecortada, le contó la historia que la había obligado a huir de Zaragoza. Le habló de un hombre influyente, el padre de uno de sus antiguos alumnos, que se había obsesionado con ella. Le describió su acoso constante, sus promesas y sus amenazas veladas. Le confesó que, al rechazarlo, él había usado su poder para arruinar su reputación, inventando un escándalo de inmoralidad que la dejó sin trabajo y sin honor en la ciudad. Escapó a Aragón no solo buscando un nuevo comienzo, sino huyendo de la humillación y el miedo. La carta de su hermana le advertía que aquel hombre, al enterarse de su paradero, planeaba venir a buscarla, decidido a no aceptar un no por respuesta. La confesión de Ana Paula encendió en Daniel una furia fría y protectora que no había sentido en años. La vulnerabilidad que ella le mostró no la hizo parecer débil a sus ojos, sino increíblemente fuerte. Había soportado la calumnia y el exilio sola, y había reconstruido su vida desde cero con una dignidad admirable. En ese momento, Daniel comprendió que sus sentimientos por ella iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Era una profunda admiración, un deseo instintivo de protegerla, de asegurarse de que nadie volviera a hacerle daño. La amenaza de aquel hombre de Zaragoza no era un obstáculo para él, sino un catalizador. La reacción de Daniel no fue de compasión, sino de una furia helada y resolutiva. La historia de Ana Paula, tan llena de injusticia y soledad, resonó con la suya propia, pero desde un ángulo diferente. Él se había encerrado por elección, a ella la habían exiliado por la maldad de otro. Esa noche, mientras la acompañaba de vuelta a la puerta de su casa, tomó una decisión irrevocable. «Este hombre no volverá a molestarte», le dijo. Y no era una promesa vacía, sino una sentencia. En su voz no había duda, solo el peso de un hombre que, por primera vez en una década, estaba dispuesto a usar todo su poder no para preservar el pasado, sino para proteger el futuro. Un futuro que, se dio cuenta con una claridad abrumadora, no podía imaginar sin ella. Ana Paula vio en sus ojos una determinación que la asustó y la conmovió a partes iguales. Parte de ella quería decirle que no era su lucha, que no debía involucrarse en los fantasmas de su pasado. Pero otra parte, la que se había sentido sola durante tanto tiempo, sintió una inmensa gratitud por aquel anclaje, por esa fuerza protectora que se ofrecía sin condiciones. No era la protección de un patrón hacia una empleada, sino la de un igual hacia otro. «Daniel, no tienes que hacer esto», susurró, pero su voz carecía de convicción. Sabía que él ya había tomado una decisión y que oponerse sería inútil. Por primera vez, permitía que alguien más compartiera el peso de su carga, y la sensación era tan extraña como liberadora. A la mañana siguiente, Daniel no cabalgó hacia sus campos. Se encerró en su despacho y comenzó a mover los hilos de su influencia, unos hilos que llevaban 10 años acumulando polvo. Escribió 2 cartas. La primera, dirigida a un viejo amigo de la familia, un abogado influyente en Zaragoza, detallando la situación y solicitando una investigación discreta pero exhaustiva sobre el hombre que había acosado a Ana Paula. La segunda carta, más corta y contundente, fue para el propio acosador. En ella, con una caligrafía firme, le informaba de que la señorita Ana Paula se encontraba bajo su protección personal y que cualquier intento de acercarse a ella o al pueblo tendría consecuencias legales y sociales que lamentaría profundamente. No era una amenaza de violencia, sino algo mucho más efectivo, la promesa de la ruina. Mientras las cartas viajaban hacia su destino, la dinámica en el pueblo cambió una vez más. La gente veía a Daniel y a Ana Paula pasear juntos con más frecuencia, pero ahora había en ellos una nueva solemnidad.
una unidad que iba más allá de la amistad. Isabel y las demás mujeres dejaron de especular sobre un romance para empezar a hablar de una alianza. Veían cómo Daniel la esperaba al final de las clases, cómo su presencia imponente se convertía en un escudo silencioso alrededor. El pueblo, que una vez la vio como una intrusa, ahora la consideraba por extensión parte del patrimonio de los Antonio, alguien a quien debían respetar y proteger. Su honor se había convertido en el honor de la comarca. Una semana después, un carruaje elegante, impropio de aquellas calles polvorientas, se detuvo en la plaza del pueblo. De él descendió un hombre de ciudad, vestido con ropas caras y una arrogancia que chocaba con la humildad del entorno. Era él. No fue a buscar a Ana Paula directamente. Su primer destino fue el despacho del alcalde, creyendo que su dinero y su posición serían suficientes para imponer su voluntad. Pero se encontró con un muro. El alcalde, instruido por Daniel, lo recibió con una frialdad glacial. Y antes de que el hombre pudiera siquiera exponer sus intenciones, la puerta se abrió y Daniel Antonio entró en la estancia. Su presencia llenó la habitación, su calma severa eclipsando por completo la prepotencia del forastero. El enfrentamiento fue breve y devastador para el hombre de Zaragoza. Daniel no levantó la voz. Simplemente colocó sobre la mesa del alcalde un fajo de documentos que su amigo abogado le había enviado. Eran pruebas de las deudas de juego del hombre, de sus negocios turbios, de un historial de comportamientos similares con otras mujeres. Con una voz monótona, Daniel le expuso sus opciones. Podía marcharse de Aragón en ese mismo instante y no volver jamás, olvidando el nombre de Ana Paula para siempre. O podía quedarse y enfrentarse a un escándalo público que destruiría lo que quedaba de su reputación y su fortuna. Aquí, en mis tierras, concluyó Daniel, mirándolo directamente a los ojos, el honor no se compra, y el de la señorita maestra no tiene precio. Derrotado y humillado, el hombre no tuvo más opción que retirarse. Salió del despacho del alcalde con el rostro desencajado y subió a su carruaje sin mirar a nadie. Mientras el vehículo se alejaba levantando una nube de polvo, el pueblo entero que había observado la escena desde una distancia prudente respiró aliviado. La victoria no era solo de Daniel, era de todos ellos. Habían protegido a una de los suyos de una amenaza externa. Aquel día, Ana Paula dejó de ser la forastera para siempre. Su bautismo de fuego había sido público, y su entereza, junto con la defensa inquebrantable de Daniel, le había ganado un lugar permanente en el corazón de aquella comunidad montañesa. Esa tarde, Daniel fue a buscarla a la escuela. No necesitaron hablar de lo ocurrido. Ella lo vio acercarse y en su mirada había una gratitud tan profunda que las palabras sobraban. Caminaron en silencio hacia la finca, y al llegar, él la guió no hacia el despacho, sino hacia el salón principal, una estancia que había permanecido cerrada durante años. Por primera vez, la luz del atardecer entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando un espacio que ya no olía a encierro, sino a cera de abeja y a flores frescas. Daniel había ordenado que la casa fuera preparada no para un funeral, sino para la vida. Con la amenaza externa eliminada, solo quedaban ellos dos, de pie en el centro de aquel salón renacido. El peso del pasado, la sombra de Elena, el escándalo de Zaragoza, todo se había disipado, dejando un espacio limpio y silencioso para que algo nuevo pudiera crecer. Daniel se giró hacia ella, y la vulnerabilidad había sido reemplazada por una certeza tranquila. Ana Paula comenzó, su voz resonando en la estancia vacía. Durante 10 años, esta casa ha sido una tumba. Creí que era mi deber mantenerla así, pero tú me has enseñado que el mayor honor que podemos hacer a los que amamos es seguir viviendo. Me has enseñado a mí a vivir de nuevo. Se acercó un paso más, su mirada intensa y sincera. No quiero que seas un reemplazo de lo que perdí. Quiero que seas el comienzo de lo que podemos construir juntos. No te pido que me ayudes a olvidar mi pasado, sino que me ayudes a construir un futuro. Un futuro para esta casa, para esta tierra y para nosotros. No fue una pregunta, sino una declaración.
una oferta de una vida compartida construida sobre las cicatrices de ambos, no a pesar de ellas. Ana Paula, con los ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una abrumadora sensación de haber llegado por fin a casa, solo pudo asentir, un gesto que selló el destino de ambos. La boda fue sencilla, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo, no como un gran acontecimiento social, sino como la unión natural de dos almas que se habían encontrado en el invierno de sus vidas. El pueblo entero asistió, no por obligación, sino por un afecto genuino. Isabel lloró abiertamente y el padre Miguel ofició la ceremonia con una sonrisa que no había mostrado en años. Fue la celebración no solo de una pareja, sino de la resiliencia de toda una comunidad que había aprendido junto a su patrón que el dolor, por profundo que sea, no tiene por qué ser el final de la historia. La finca de los Antonio se transformó. Las puertas y ventanas, antes siempre cerradas, ahora permanecían abiertas al sol y al aire de la montaña. El silencio fue reemplazado por el sonido de las risas de Ana Paula, las conversaciones en el despacho y a veces las voces de los niños de la escuela, a quienes se invitaba a merendar en los jardines. Daniel, aunque nunca perdió su semblante serio, ahora sonreía con frecuencia, una sonrisa que le llegaba a los ojos y que borraba años de amargura de su rostro. Juntos gestionaban la finca, él con su conocimiento de la tierra y ella con su inteligencia para los números y las personas. No borraron a Elena. Su retrato permaneció en el despacho, observando con su sonrisa serena no a un viudo atormentado, sino a un hombre feliz que había cumplido su último deseo. Ana Paula muchas veces se detenía a mirarlo, no con celos, sino con un sentimiento de gratitud hacia la mujer cuyo amor había sido tan grande que había trascendido la muerte para darle a su marido el permiso de volver a ser feliz. Encontró sus notas en los márgenes de los libros de contabilidad y continuó la tradición, añadiendo sus propias observaciones con su caligrafía clara, tejiendo el presente con los hilos del pasado. Los años pasaron y la historia de Daniel y Ana Paula se convirtió en una leyenda local, un cuento que las abuelas narraban junto al fuego en las noches de invierno. No era una historia de amor a primera vista, ni un romance de cuento de hadas. Era la historia, mucho más real y poderosa, de cómo dos personas rotas, cada una a su manera, encontraron el valor para recoger sus pedazos y construir algo nuevo y más fuerte. Era la prueba de que las segundas oportunidades no son un regalo del destino, sino una elección valiente que se toma cada día. Su legado no fueron solo las cosechas abundantes o el apellido perpetuado, sino la escuela, que se convirtió en la mejor de la región, y una comunidad que aprendió que la compasión no significa dejar que alguien se ahogue en su dolor, sino lanzarle una cuerda y ayudarle a salir. Daniel y Ana Paula demostraron que el amor más verdadero no es el que borra las cicatrices, sino el que las besa y las convierte en un mapa del camino recorrido, un testimonio de la fuerza del espíritu humano para sobreponerse a la oscuridad. Así, la casa que una vez fue un monumento al luto se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de que nunca es demasiado tarde para reabrir las ventanas y dejar que entre la luz. La vida, al final, había reclamado lo que era suyo, cobrando la cuenta del dolor de una manera justa y definitiva, demostrando que incluso en la tierra más árida, con el cuidado adecuado, siempre puede volver a florecer la vida. Si crees que toda alma merece una segunda oportunidad y que la fuerza para empezar de nuevo a menudo se encuentra en la valentía de otro, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para conocer más historias reales del interior que nos recuerdan la increíble capacidad del corazón humano. Y si esta historia te ha conmovido, deja en los comentarios la palabra renacer. Gracias por escuchar. El legado de Daniel y Ana Paula no se inscribió en lápidas de mármol ni en grandes monumentos, sino en la memoria viva de la tierra y de su gente. Su unión no fue celebrada como el final de una historia de amor trágica, sino como el comienzo de una lección de vida que arraigó profundamente en el alma de la comarca.
Demostraron que el amor que llega después del luto no es un sustituto ni una traición al recuerdo, sino una valiente reconstrucción del sentido de la existencia. Era la prueba de que un corazón puede romperse y, sin embargo, con el tiempo y el cuidado adecuados, puede volver a aprender a albergar la vida, con sus cicatrices convertidas en la prueba de su fortaleza, no de su debilidad. Su amor era un pacto silencioso, un compromiso de dos supervivientes que decidieron que sus pasados no serían sus anclas, sino los cimientos sobre los que edificarían un nuevo hogar, ladrillo a ladrillo, día a día. La verdadera sanación la encontraron en el ritmo inmutable del campo, un maestro sabio y paciente. Cada estación les enseñó una lección diferente. La primavera, con sus brotes tercos abriéndose paso en la tierra helada, les recordaba que la vida siempre encuentra la manera de volver. El verano, con su sol implacable y su trabajo agotador, les enseñó el valor del esfuerzo compartido y del descanso al final del día. El otoño, con la melancolía de sus hojas caídas, les permitió mirar al pasado sin dolor, aceptando que todo ciclo tiene un final que da paso a un nuevo comienzo. Y el invierno, con su silencio blanco y su recogimiento forzoso junto al fuego, fortaleció su intimidad, convirtiendo la casa, antes una tumba, en un refugio de calidez y confidencias. El tiempo, medido en cosechas y no en años, fue el bálsamo que curó las heridas más profundas. Su vínculo trascendió la definición convencional del romance. Era algo más profundo, más sólido. Era la alianza de dos almas que se habían visto en su momento más vulnerable y habían decidido protegerse mutuamente. Se convirtieron en un equipo inseparable, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Daniel aportaba su conocimiento ancestral de la tierra, su instinto para leer las nubes y predecir el tiempo. Ana Paula, con su mente organizada y su visión de futuro, introdujo mejoras en la administración de la finca, optimizó los recursos y se convirtió en la consejera indispensable no solo para su marido, sino para muchas familias del pueblo. Juntos eran más que la suma de sus partes, eran el equilibrio perfecto entre la raíz y la rama, entre la tradición y el progreso. El mayor símbolo de su legado fue sin duda la nueva escuela, construida con la mejor piedra de la cantera de Daniel y con un gran ventanal que miraba al valle, se convirtió en el corazón latente del pueblo. Ya no era solo un lugar para aprender a leer y escribir, sino un centro comunitario donde se celebraban las fiestas de la cosecha, donde las mujeres aprendían a coser y donde los hombres en invierno se reunían a escuchar a Ana Paula leerles las noticias del mundo exterior. La escuela fue el testamento de su fe en el futuro, la prueba de que su unión no era solo para ellos, sino para toda la comunidad. Cada niño que aprendía a afirmar su nombre era una victoria contra la oscuridad que ambos habían conocido. La memoria de Elena nunca fue desterrada, al contrario, encontró su lugar de honor en la nueva vida de la finca. Ana Paula, con una delicadeza y una sabiduría que conmovían a Daniel, a una vez hablaba de ella, preguntando por sus gustos, por las historias que él recordaba. Hizo plantar en el jardín las rosas blancas que a Elena tanto le gustaban, no como un tributo fúnebre, sino como una celebración de la belleza que ella había aportado a aquel lugar. Daniel comprendió entonces que el amor no es un espacio limitado que se llena y se vacía, sino un corazón que, al amar, se expande, capaz de albergar nuevos afectos sin disminuir los antiguos. El recuerdo de Elena ya no era una sombra, sino una presencia serena que bendecía la felicidad que había nacido de su último deseo. Tuvieron 2 hijos, un niño de ojos azules y carácter tranquilo como su padre, y una niña de mirada curiosa e inteligencia vivaz como su madre. La risa de esos niños fue la música que finalmente borró los últimos ecos de silencio de la gran casa. Daniel les enseñó a amar la tierra, a entender el lenguaje de los animales y el ciclo de las estaciones. Ana Paula les llenó la cabeza de libros, de historias de lugares lejanos y de la convicción de que el conocimiento era la única herramienta que nadie podría arrebatarles. Crecieron sin el peso de la tragedia, en un hogar donde el amor se demostraba en el respeto mutuo, en el trabajo compartido y en la certeza de que el pasado y el futuro podían convivir en paz.
Con el paso de los años, se convirtieron en los patriarcas respetados y queridos de la comarca. Su historia, que al principio fue motivo de cotilleos, se transformó en una leyenda local, un ejemplo de resiliencia y de la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. La gente acudía a ellos no solo por asuntos de tierras, sino en busca de consejo, sabiendo que encontrarían en Daniel la sensatez de la experiencia y en Ana Paula la luz de la sabiduría. Se les veía a menudo al atardecer, sentados en el porche de la casa, contemplando en silencio sus tierras, un silencio lleno de todo lo que habían construido juntos. Sus manos, ahora arrugadas por el tiempo, a menudo se buscaban, un gesto sencillo que contenía toda una vida de amor y lealtad. Daniel nunca perdió del todo esa melancolía en la mirada, esa sombra de quien ha conocido el dolor más profundo. Pero ya no era una amargura que lo aislara, sino una compasión que lo conectaba con el sufrimiento de los demás. Ana Paula, por su parte, nunca perdió esa chispa de rebeldía, esa determinación de la forastera que llegó para cambiarlo todo. Pero su lucha ya no era por la supervivencia, sino por el bienestar de la gente que había adoptado como suya. Juntos, envejecieron no como dos mitades que se completan, sino como dos árboles robustos que habían crecido uno al lado del otro, entrelazando sus raíces tan profundamente que ya era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro. Su amor se convirtió en un paisaje más de Aragón, tan perdurable como las montañas que los rodeaban. No fue una pasión arrebatadora que consumiera, sino una lumbre constante que dio calor y luz durante décadas. Enseñaron a su pueblo que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en saber levantarse. Y que a veces el amor más grande es aquel que no llega para salvarnos de nosotros mismos, sino para darnos el coraje de salvarnos a nosotros mismos, caminando a nuestro lado, sin soltarnos la mano, incluso cuando el camino se vuelve oscuro y escarpado. El legado que dejaron no se puede medir en hectáreas ni en monedas de oro. Se mide en generaciones de niños que aprendieron a leer en su escuela, en familias que prosperaron gracias a sus consejos y en una comunidad que aprendió a mirar el luto no como un final, sino como una parte inevitable y sagrada de la vida. Su historia se convirtió en un susurro en el viento que recorre los campos de trigo, un recordatorio de que el campo, con su aparente quietud, guarda las pasiones, las tragedias y los milagros más profundos del corazón humano. Porque al final, lo que su historia nos cuenta es que el amor no siempre es un encuentro, a veces es un rescate mutuo de las prisiones que construimos a nuestro alrededor. Daniel y Ana Paula no se enamoraron a pesar de sus heridas, se enamoraron a través de ellas. Y al hacerlo, demostraron que el alma humana, al igual que la tierra después de un largo invierno, guarda en su interior una promesa indestructible de vida, esperando tan solo la llegada de alguien que tenga la paciencia y la fe necesarias para ayudarla a florecer de nuevo. Su vida juntos fue la prueba de que no hay oscuridad que dure para siempre si se tiene el valor de abrir una ventana, aunque fuera una sola. Porque a veces un único rayo de luz es suficiente para recordar a un alma perdida que incluso en la noche más profunda, el amanecer siempre encuentra el camino para volver. Y que ese camino, a menudo, comienza con la valiente decisión de dar un solo paso, confiando en que otra mano estará allí para sostener la nuestra. El tiempo finalmente se los llevó a ambos, con pocos años de diferencia, como si uno no pudiera concebir la idea de seguir el camino sin el otro. Fueron enterrados juntos en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un roble centenario, no lejos de la tumba de mármol blanco de Helena. 3 nombres, 3 almas, unidas no por una historia de traición o reemplazo, sino por una compleja y hermosa red de amor, sacrificio y renacimiento. Su leyenda sigue viva, contada de padres a hijos, como un faro para los que se pierden en el mar del dolor. Y así, en ese rincón olvidado de Aragón, la tierra misma se convirtió en la guardiana de su memoria. Cada cosecha es un tributo a su trabajo, cada niño que corre por la plaza es un eco de su esperanza, y cada historia de amor que florece en el pueblo lleva, sin saberlo, una semilla de la que ellos plantaron. Porque hay historias que el tiempo no borra, simplemente las convierte en paisaje, en parte del aire que se respira, recordándonos que el verdadero legado no es lo que dejamos atrás, sino lo que sembramos en el corazón de los demás.
Si crees que cada vida es un viaje con sus propias tormentas y sus propios amaneceres, y que ninguna historia de superación debe caer en el olvido, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda el alma del campo. Y si esta historia ha encontrado un eco en ti, deja en los comentarios la palabra camino. Gracias por acompañarnos.